Ya expliqué en otro vídeo las versiones que hizo Dreamcatcher al comienzo de su carrera y vimos lo variadas que eran. Dreamcatcher parece no tener límite. Son capaces de hacer cualquier cosa. Ya solamente faltaba que hicieran una versión de una canción latina. Pues sí, señor. Un poco más adelante, Sua y Dami hicieron una versión de Havana de Camila Cabello. Y la verdad es que les quedó increíble. Una vez más, superando al original, con un vídeo brutalísimo, aparentemente muy sencillo, hecho en blanco y negro, con simplemente ellas dos bailando en un fondo blanco, pero que la verdad es que queda muy bien, con una coreografía diseñada por la propia Sua, que ya entonces comenzaba a dar muestras de lo que era capaz, y que realmente es increíble, y tanto musicalmente como en la coreografía creo que supera la versión original de Camila Cabello. Toda la coreografía tiene ese cierto toque sexy que tanto le gusta a Sua, pero tampoco sin provocar demasiado, simplemente basándose pues en la indumentaria, ciertos movimientos y tal, y la verdad es que queda increíble. Es brutal como dos chicas solas, sin escenario de fondo, simplemente con sus movimientos, pueden crear ese ambiente tan mágico en una canción como esta, una versión fantástica. Aparte del vídeo de Sua y Dami, la banda entera también interpretó la canción en algunos conciertos y también en la televisión coreana. Aquí, además, pueden contar con la participación de Yoo-hyun y de Han-dong, que también cantan algún fragmento. Este tipo de actuaciones en la televisión para cantar versiones y sobre todo también de temas coreanos eran muy habituales en aquella época porque, ya lo comenté en algún otro vídeo, la industria coreana es muy competitiva, Dreamcatcher era un grupo modesto y había que hacer lo que fuera para que la gente te conociera. Por eso muchas veces las veíamos cantando canciones tradicionales coreanas con el aplauso de gente ya de una cierta edad y ellas también muy contentas de pasarlo bien cantando estas versiones. Todas estas actuaciones están muy bien, pero aunque sean simpáticas, la banda necesitaba hacer una versión realmente impactante, como la que habían hecho anteriormente con Girls' Generation, con alguna canción de alguna banda que fuera relativamente conocida y que pudieran realmente clavar su actuación. Finalmente se decidieron por la banda Chakra. Chakra es una banda que no es muy conocida fuera de Corea, pero en Corea tuvo una cierta fama al principio cuando comenzó el K-pop allá por el año 2000 y era bastante particular porque era una banda que mezclaba el K-pop con una imagen en la que había elementos del sudeste asiático y de la India que era muy característico. Uno de sus temas más recordados se titula Han, que en inglés suele traducirse como resentment, o sea, resentimiento, y es la típica canción muy de karaoke, de cuando te ha dejado el novio o la novia, ir con tus amistades a despotricar y a decir olvida mi nombre, no me busques más y tal y cual, como muy de mucho rencor de relaciones amorosas. Vale la pena escuchar la versión original para ver qué estilo tan curioso tenían Chakra y de qué manera cantaban y bailaban esta canción. Y atención también al estribillo.
Bien, creo que es suficiente. Os recomiendo ver la actuación entera porque es realmente curioso. Y a priori parece que no es una canción muy adecuada para Dreamcatcher. Es un poco extraña, quizás es un estilo un poco raro. Pero lo cierto es que Lydia Onder crearon unos arreglos y una versión increíble y las chicas crearon una coreografía maravillosa y podéis ver aquí un fragmento de una actuación que os recomiendo ver entera, por supuesto, y de cómo transformaron esta canción de lo que era a principios del siglo XXI con lo que ellas hicieron en el 2019. La coreografía con ese toque del sur de Asia y esa manera de vestir y esos movimientos como los que hacía Chakra les quedaron perfectas y el estribillo es increíble con ese baile como el que hacían Chakra pero con mucho más dinamismo y con esa voz maravillosa de Yohyun y los agudos de Sillón es increíble. Aparte de esto, el rap lo hacen a dúo Dami y Handong, lo cual crea una situación bastante original. Y luego también me gusta mucho como al acabar este rap, Handong enlazan directamente con un trozo más melódico, adaptando perfectamente la voz. O este doble giro con el que enlazan con el último estribillo. En definitiva, una versión increíble, para mí la mejor que ha hecho Dreamcatcher durante toda su carrera y que demuestra una vez más que estas chicas son capaces de hacer cualquier cosa. No importa la canción que les des, ellas son capaces de convertirla en una actuación increíble y memorable.